Mi esposo me pidió el divorcio diciendo que ya no me amaba, así que me mudé y rehice mi vida. Pero 6 meses después su madre me llamó rogándome que vuelva porque el cáncer que él inventó para que yo no sufriera al dejarlo era en realidad una mentira para ocultar que embarazó a mi hermana. Cuando mi esposo Daniel me pidió el divorcio un martes gris de febrero, lo hizo con una calma tan fría que me dejó paralizada en medio de la cocina donde había pasado los últimos 5 años preparando sus desayunos favoritos. Sus cenas de cumpleaños y esas galletas de chispas de chocolate que tanto le gustaban cuando volvía estresado del trabajo, me dijo que ya no me amaba, así sin más, sin gritar, sin drama. Solo con esa voz plana que usaba cuando hablaba de trámites del banco o de arreglar el coche, como si nuestro matrimonio fuera un contrato vencido que había que cancelar por simple logística. Yo estaba parada junto a la estufa revolviendo una salsa que se me quemó mientras procesaba sus palabras. Sentí que el piso se movía, que las paredes de nuestra casa, esa casa que elegimos juntos después de meses buscando el vecindario perfecto, se cerraban sobre mí aplastándome. Le pregunté si había alguien más, porque esa es la pregunta obvia, la que todas hacemos cuando nos dicen que el amor se acabó, y él negó con la cabeza, me dijo que no, que simplemente ya no sentía lo mismo. Que había cambiado, que yo también había cambiado y que lo mejor para ambos era terminar antes de hacernos más daño. Recuerdo que empecé a llorar, no de esos llantos dramáticos de telenovela, sino de esos silencios donde las lágrimas te caen solas y no puedes ni respirar bien. Le rogué que lo pensara, que fuéramos a terapia, que me diera una oportunidad de arreglar lo que estuviera mal, pero él ya tenía la respuesta preparada. Me dijo que ya lo había pensado durante meses, que había intentado revivir lo que sentía pero que era inútil, que me merecía a alguien que me amara de verdad y no a alguien que solo estaba ahí por costumbre. Esas palabras me destrozaron más que el divorcio en sí, porque significaban que llevaba meses fingiendo, meses besándome sin ganas, meses diciéndome que me amaba mientras por dentro ya estaba planeando su salida. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes porque no soportaba estar en nuestra cama. Al día siguiente él ya había contactado a un abogado y me pasó los papeles como si fuera un trámite más, sin peleas por la casa, sin discusiones por el dinero. Todo muy civilizado, muy maduro, muy doloroso. Mis amigas me decían que algo no cuadraba, que nadie pide un divorcio así de la nada sin una razón oculta, que seguro había otra mujer aunque él lo negara, pero yo quería creerle. Quería pensar que al menos en eso era honesto, que si me estaba dejando era porque realmente ya no me quería y no porque me estuviera engañando. Firmé los papeles 2 semanas después en la oficina de su abogado. Con las manos temblando y el corazón hecho pedazos, Daniel estaba ahí sentado frente a mí, tan tranquilo, tan seguro de su decisión, y yo solo quería gritar, preguntarle cómo podía estar tan en paz mientras yo me estaba muriendo por dentro. Pero no dije nada, solo firmé, tomé mi copia de los documentos y salí de ahí sin voltear atrás. Me mudé a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad, un lugar que apenas podía pagar con mi sueldo de maestra de primaria. Pero necesitaba alejarme, necesitaba un espacio donde cada rincón no me recordara a él, a nosotros, a todo lo que perdí. Los primeros meses fueron una pesadilla, lloraba todas las noches, dejé de comer bien, bajé como 8 kilos. Mis amigas se turnaban para visitarme y asegurarse de que no me quedara encerrada todo el fin de semana viendo películas tristes y comiendo helado directo del bote. Poco a poco fui reconstruyéndome, volví al gimnasio, empecé a salir más. Acepté esa invitación a una boda donde conocí a gente nueva. Incluso tuve un par de citas que no llegaron a nada pero que me hicieron sentir que tal vez algún día podría volver a confiar en alguien. A los 6 meses ya estaba mejor, no curada, pero funcional. Podía pasar días enteros sin pensar en Daniel. Había aprendido a cocinar para una sola persona. Había decorado mi departamento a mi gusto sin tener que pedirle opinión a nadie. Estaba empezando a gustarme esta nueva versión de mí. Independiente, más fuerte, menos ingenua. Fue entonces cuando recibí la llamada de Patricia, mi suegra, un sábado por la mañana mientras tomaba café en mi balcón diminuto viendo a la gente pasar por la calle. Vi su nombre en la pantalla y dudé si contestar. Habíamos tenido buena relación durante el matrimonio, ella siempre fue cariñosa conmigo, pero después del divorcio no habíamos hablado. Asumí que había elegido el bando de su hijo como era natural. Dejé que sonara 3 veces más antes de contestar. Su voz sonaba quebrada, desesperada, nada que ver con la mujer fuerte y decidida que yo conocía. Me dijo que necesitaba verme urgentemente, que era sobre Daniel. Que por favor le diera aunque sea 1 hora de mi tiempo. Sentí un nudo en el estómago. Pregunté si él estaba bien, si había tenido un accidente, y ella solo dijo que prefería hablar en persona, que fuera a su casa esa misma tarde. Colgué temblando. Con 1000 escenarios catastróficos en la cabeza, pasé las siguientes horas en piloto automático, duchándome, vistiéndome, manejando hasta su casa en las afueras, esa casa donde había pasado tantas navidades y cumpleaños. Donde Daniel y yo anunciamos nuestro compromiso. Cuando llegué, Patricia abrió la puerta antes de que tocara. Se veía demacrada, con ojeras profundas y las manos temblorosas.
Me hizo pasar a la sala y me ofreció té que no tomé porque el estómago me daba vueltas. Se sentó frente a mí, respiró hondo y me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que Daniel tenía cáncer, que se lo habían diagnosticado hace 8 meses. Justo un mes antes de que me pidiera el divorcio, que era un tumor agresivo en el páncreas y que los doctores le habían dado entre 6 meses y 1 año de vida, sentí que el mundo se detenía, que el aire se me escapaba de los pulmones. Le pregunté por qué no me lo había dicho, por qué me había mentido, por qué me había dejado creer que simplemente ya no me amaba, y Patricia empezó a llorar. Me explicó entre sollozos que Daniel le había hecho jurar que no me dijera nada. Que él había decidido divorciarse para que yo no tuviera que verlo morir, para que no cargara con el peso de cuidarlo durante la enfermedad, para que pudiera rehacer mi vida sin atarme a un hombre condenado. Dijo que él me amaba tanto que prefirió romperme el corazón con una mentira a verme sufrir su deterioro, que había sido la decisión más difícil de su vida pero que creía que era lo mejor para mí. Yo no podía procesar nada, estaba furiosa, destrozada. Confundida, le grité que cómo se atrevían a tomar esa decisión por mí, que yo tenía derecho a saber, a elegir, a estar con él si quería, que me habían robado la oportunidad de acompañarlo, de cuidarlo. De estar ahí como prometí el día que nos casamos en las buenas y en las malas. Patricia me rogó que fuera a verlo, que estaba muy mal, que se estaba muriendo solo en ese departamento horrible que había rentado. Que me necesitaba aunque nunca lo admitiera, que ella sabía que todavía me amaba porque la noche anterior había llegado a su casa llorando diciendo mi nombre entre delirios de la fiebre. Salí de esa casa mareada, confundida, sin saber qué sentir. Manejé sin rumbo durante horas procesando todo. Mi primer instinto fue correr a verlo, abrazarlo, decirle que lo perdonaba, pero también estaba enojada, muy enojada porque me había mentido, porque me había quitado la posibilidad de decidir. Porque me había hecho creer que ya no valía para él cuando en realidad estaba intentando protegerme de la forma más estúpida y dolorosa posible. Esa noche no dormí, solo me quedé mirando el techo pensando en todos los momentos que perdimos. En todas las despedidas que pudieron ser diferentes si hubiera sabido la verdad, en cómo hubiera dado cualquier cosa por tener un año más con él, aunque fuera difícil, aunque doliera, decidí que al día siguiente iría a buscarlo. Que le diría que era un idiota por tomar esa decisión solo, que lo amaba y que íbamos a enfrentar esto juntos como debió ser desde el principio. Pero antes de que amaneciera recibí otro mensaje, esta vez de mi hermana menor, Valeria, con quien había perdido contacto los últimos meses porque estaba ocupada con su trabajo y su vida. El mensaje decía: necesito hablar contigo, es urgente, sobre Daniel, y algo en mi pecho se rompió de nuevo. Llegué a la casa de Valeria a las 7 de la mañana del domingo, todavía con la ropa del día anterior y los ojos hinchados de no haber dormido. Toqué el timbre 3 veces antes de que abriera. Se veía pálida, demacrada. Con el cabello recogido en una cola despeinada y una bata que le quedaba grande, nos quedamos paradas en la entrada sin decir nada durante lo que pareció una eternidad. Yo esperaba que me dijera algo sobre Daniel, que me confirmara lo del cáncer, que me diera más detalles que Patricia no me había contado, pero en lugar de eso me hizo pasar a la sala donde había cajas de pañuelos usados por todos lados y una taza de té frío sobre la mesa de centro. Se sentó en el sillón abrazándose las rodillas como cuando era niña y tenía miedo. Respiró hondo varias veces antes de hablar y cuando finalmente lo hizo su voz salía quebrada, entrecortada, casi inaudible. Me dijo que estaba embarazada, que tenía 3 meses, y que el padre era Daniel. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Todo el aire salió de mis pulmones de golpe, las palabras dejaron de tener sentido. El cuarto empezó a dar vueltas y tuve que sentarme en el piso porque las piernas no me sostenían. Le pregunté que repitiera lo que había dicho porque seguramente había escuchado mal, porque no podía ser verdad, porque mi hermana menor, a quien había cuidado cuando nuestros padres murieron, a quien había pagado la universidad, a quien había ayudado a conseguir su primer trabajo, no podía estar diciéndome que estaba embarazada de mi ex esposo. Pero ella solo asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas, confirmando la pesadilla. Empezó a hablar rápido, atropelladamente, diciéndome que lo sentía, que nunca quiso que pasara. Que había empezado hacía 1 año cuando Daniel y yo estábamos pasando por una mala racha, que él había ido a su departamento una noche después de que tuviéramos una pelea fuerte. Que solo iba a tomar algo y desahogarse, pero que una cosa llevó a la otra, que al principio fue un error, un desliz del que ambos se arrepintieron, pero que luego siguió pasando, que se veían a escondidas, que él le decía que ya no me amaba, que nuestro matrimonio estaba muerto, que iba a pedirme el divorcio de todas formas. Yo no podía procesar nada, cada palabra era un cuchillo clavándose más profundo. Le grité que cómo pudo, que cómo se atrevió a traicionarme así. Que de todas las personas en el mundo había elegido a mi esposo, a mi familia, y ella solo lloraba diciendo que me amaba, que nunca quiso lastimarme, que estaba confundida, que Daniel le había hecho creer que entre nosotros ya no había nada. Que yo ya estaba rehaciendo mi vida de todas formas. Le pregunté por lo del cáncer,
casi escupiendo las palabras, y su cara cambió completamente, pasó de la culpa al desconcierto total. Me preguntó de qué cáncer hablaba y yo le conté lo que Patricia me había dicho el día anterior, que Daniel tenía un tumor en el páncreas, que se estaba muriendo, que por eso me había pedido el divorcio, para que yo no sufriera viéndolo deteriorarse. Valeria negó con la cabeza una y otra vez, me dijo que eso era mentira, que Daniel estaba perfectamente sano, que ella lo había visto hace 2 días y estaba bien, que incluso habían ido juntos al doctor cuando se enteraron del embarazo. Que no había ningún cáncer, ninguna enfermedad, nada. Sentí que la realidad se fracturaba en 1000 pedazos a mi alrededor, nada tenía sentido. Si no había cáncer, entonces Patricia me había mentido. ¿Pero por qué? ¿Por qué inventar algo así, a menos que? Y entonces lo entendí todo. Patricia no sabía lo de Valeria. Patricia pensaba que su hijo me había dejado por la enfermedad cuando en realidad me había dejado porque había embarazado a mi hermana y necesitaba una excusa. El cáncer era la mentira perfecta, la historia noble que justificaba el divorcio repentino, la que me hacía parecer a mí como la víctima inocente y a él como el héroe sacrificado, pero todo era falso. Todo era una maldita mentira para cubrir la verdad más horrible, que mi esposo y mi hermana me habían traicionado de la peor forma posible. Le pregunté a Valeria si Patricia sabía lo del bebé y ella dijo que no, que solo Daniel y ella lo sabían. Que él le había pedido que no le dijera a nadie todavía, que estaba buscando la forma de contármelo sin destrozarme completamente. Solté una risa amarga que sonó más como un sollozo. Le dije que considerado de su parte. Que noble preocuparse por mis sentimientos después de coger con mi hermana durante un año entero. Ella se encogió como si la hubiera abofeteado, me dijo que entendía que la odiara, que tenía todo el derecho. Pero que necesitaba que supiera que ella amaba a Daniel, que no había sido solo sexo, que se habían enamorado, que él iba a dejarme de todas formas, que el bebé solo había acelerado las cosas. Esas palabras me quemaron más que todas las anteriores juntas, porque significaba que no había sido un error, un momento de debilidad, sino una relación real, con sentimientos, con planes de futuro. Con mi hermana eligiéndolo a él sobre mí una y otra vez durante meses, me levanté del piso sintiendo que todo mi cuerpo pesaba 1000 kilos, le dije que no quería volver a verla en mi vida, que para mí estaba muerta. Que se quedara con Daniel y con su bebé y que fueran muy felices juntos en su mentira. Ella intentó agarrarme del brazo pero me solté bruscamente, salí de su casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me subí al coche y manejé sin saber a dónde ir. Terminé en el estacionamiento de un supermercado llorando tan fuerte que la gente que pasaba me miraba preocupada. Llamé a mi mejor amiga Laura y le conté todo entre sollozos incoherentes. Ella me dijo que fuera a su casa inmediatamente, que no estuviera sola, pero yo no quería compañía. No quería que nadie me viera así, destrozada, humillada, traicionada por las 2 personas que más confianza les había dado. Lo único que quería era confrontar a Daniel, gritarle, preguntarle cómo pudo hacerme esto, cómo pudo mirarme a los ojos durante un año sabiendo que se estaba acostando con mi hermana, cómo pudo inventar un cáncer para cubrirse. Para hacerse el mártir, para que yo lo recordara como el hombre noble que me dejó ir en lugar del traidor mentiroso que realmente era. Manejé hasta su departamento con las manos apretando el volante tan fuerte que se me pusieron blancas los nudillos. Era un edificio viejo en una zona que nunca le había gustado. Subí las escaleras de 2 en 2 hasta el 3er piso. Toqué su puerta con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió y ahí estaba él, Daniel. Mi Daniel, no el hombre demacrado y moribundo que Patricia había descrito, sino el mismo de siempre, tal vez un poco más delgado, con ojeras, pero definitivamente no muriendo de cáncer. Su cara cuando me vio pasó de la sorpresa al pánico en un segundo. Intentó cerrar la puerta pero yo la empujé entrando a la fuerza. El departamento era un desastre, ropa por todos lados, platos sucios, olía a encerrado. Le grité que era un mentiroso. Un traidor, una basura de ser humano, que cómo se atrevía a inventar un cáncer, a usar a su propia madre para manipularme. Él intentó hablar pero yo no lo dejaba. Seguí gritando, preguntándole cuándo había empezado todo con Valeria. Si alguna vez me había amado realmente o si siempre fui solo una conveniencia. Finalmente él levantó la voz, me dijo que me calmara, que me iba a explicar todo, pero yo no quería explicaciones, quería respuestas. Él se pasó las manos por el pelo. Ese gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso, y admitió que sí, que había estado con Valeria, que había empezado hacía un año, que al principio fue un error pero que luego se había enamorado de ella, que lo sentía. Que nunca quiso lastimarme de esa forma. Le pregunté por el cáncer y su cara se puso roja. Me dijo que eso había sido idea de su madre, que cuando le contó que quería el divorcio ella empezó a hacerle preguntas, a presionarlo por la razón. Que él no podía decirle la verdad porque sabía que Patricia me adoraba, que nos veía como la pareja perfecta, entonces inventó lo del cáncer para que su madre no lo juzgara. Para que pensara que me estaba protegiendo en lugar de abandonándome por su amante, y el estúpido plan funcionó.
Patricia se lo creyó todo, incluso llegó hasta mí rogándome que volviera con su hijo moribundo. Daniel se justificó diciendo que nunca pensó que su madre me lo fuera a contar, que le había hecho jurar que mantendría el secreto, que cuando se enteró de que me había llamado entró en pánico, pero ya era tarde. Le pregunté si sabía que Valeria estaba embarazada y asintió. Me dijo que sí, que por eso finalmente había decidido contarme la verdad, que no podía seguir mintiendo, que el bebé iba a nacer en 6 meses y eventualmente yo me iba a enterar. Que prefería que lo supiera por él. Le dije que era demasiado tarde para la honestidad, que ya no había nada que él pudiera decir o hacer que arreglara esto, que había destruido todo, nuestra familia, mi relación con mi hermana, mi capacidad de confiar en alguien, todo porque, por un revolcón, por enamorarse de alguien más joven, más emocionante, él intentó acercarse pero retrocedí, le advertí que no me tocara, que nunca más me tocara. Me preguntó qué iba a hacer ahora y le dije la verdad, que no tenía idea. Que mi vida entera se había convertido en una mentira y que necesitaba tiempo para procesar el hecho de que las 2 personas que más amaba en el mundo me habían traicionado de la forma más cruel posible. Salí del departamento de Daniel sin voltear atrás. Bajé las escaleras tambaleándome porque las piernas apenas me respondían y todo me daba vueltas. Llegué a mi coche y me quedé ahí sentada sin arrancar durante no sé cuánto tiempo, viendo pasar a la gente por la calle viviendo sus vidas normales mientras la mía se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente encendí el motor y manejé a casa de Laura porque ya no podía estar sola con todo esto. Cuando abrió la puerta y me vio la cara supo que algo terrible había pasado, me abrazó sin preguntar nada y me dejó llorar en su hombro hasta que no me quedaron más lágrimas. Le conté todo desde el principio, lo del cáncer falso, lo de Valeria embarazada, lo de Daniel admitiendo la aventura de 1 año. Laura estaba tan furiosa que quería ir ella misma a partirle la cara a los 2. Me hizo quedarme en su casa esa noche porque sabía que si me iba sola haría alguna estupidez. Los siguientes días fueron una nebulosa de dolor, rabia y decisiones que tomar. Bloqueé a Valeria de todos lados, bloqueé a Daniel. Cambié mi número de teléfono para que Patricia no pudiera seguir llamándome con sus mentiras sobre el hijo moribundo. Pedí una semana de permiso en la escuela porque no estaba en condiciones de estar frente a un salón lleno de niños fingiendo que todo estaba bien. Laura se quedó conmigo esos primeros días. Me obligaba a comer aunque fuera un poco. Me acompañaba cuando no podía dormir a las 3 de la mañana, me dejaba desahogarme sin juzgar. Fue ella quien me sugirió que fuera a terapia porque esto era demasiado grande para procesarlo sola. Encontré una terapeuta especializada en traumas y traiciones, la doctora Ramírez, una mujer de unos 50 años con voz calmada que no me trataba como si estuviera rota sino como alguien que había sobrevivido a algo terrible. En las sesiones fui entendiendo poco a poco que nada de esto era mi culpa, que no había señales que debí ver, que no hice nada para merecerlo, que la traición dice todo sobre ellos y nada sobre mí. Pero entenderlo con la cabeza no quitaba el dolor del pecho, esa sensación de que me habían arrancado algo fundamental y ya nunca volvería a ser la misma. 2 semanas después de la revelación recibí un email de un remitente desconocido. Casi lo borro sin leer, pero algo me hizo abrirlo. Era de Patricia. Había conseguido mi nuevo correo a través de no sé quién. El mensaje era largo, lleno de disculpas desesperadas. Decía que Daniel le había confesado toda la verdad. Que no había ningún cáncer, que había embarazado a Valeria, que ella había sido una tonta al creerle, que estaba devastada, avergonzada, que me rogaba que la perdonara por haberme mentido sin saberlo. Que ella me amaba como a una hija y que entendía si nunca quería volver a verla, pero que necesitaba que supiera que nada de esto había sido con mala intención de su parte. Borré el email sin responder porque no tenía energía para lidiar con su culpa además de la mía. Un mes después me enteré por una amiga en común que Daniel y Valeria se habían mudado juntos a un departamento más grande. Que estaban preparando el cuarto del bebé, que al parecer iban a casarse antes de que naciera. Esa información me dolió de una forma que no esperaba, no porque quisiera estar con Daniel, sino porque confirmaba que ellos estaban construyendo la vida que se suponía yo iba a tener, la familia, el bebé, el futuro, todo lo que habíamos planeado juntos pero con ella en mi lugar. Hubo días oscuros donde no quería levantarme de la cama, donde pensaba que sería más fácil no sentir nada, pero Laura y la doctora Ramírez me mantuvieron a flote. Poco a poco empecé a funcionar de nuevo, volví a trabajar. Mis alumnos me recibieron con dibujos y cartas que me hicieron llorar por razones buenas por primera vez en semanas. Empecé a salir otra vez, a ver a mis amigas, a hacer cosas que me gustaban y que había dejado de lado durante el matrimonio. Me inscribí en clases de cerámica, algo que siempre quise hacer, pero Daniel decía que era un hobby inútil. Hice un viaje sola a la playa y por primera vez en meses pude respirar sin sentir que me ahogaba. No fue lineal, hubo retrocesos. Días donde todo me recordaba a ellos y me derrumbaba otra vez, pero cada vez los buenos días eran más que los malos. 6 meses después del día que me enteré de todo recibí una invitación por correo. Era para el baby shower de Valeria.
No venía con ninguna nota, solo la invitación formal con ositos celestes y la fecha, la dirección del salón de eventos. La tiré a la basura sin pensarlo 2 veces, pero esa noche no pude dormir pensando en la audacia. En el descaro de invitarme a celebrar al bebé que resultó de su traición, al día siguiente saqué la invitación de la basura y decidí que sí iba a ir, no para celebrar, sino para cerrar ese capítulo de mi vida mirándolos a la cara una última vez. Laura pensó que era mala idea, pero respetó mi decisión, me acompañó a comprar un vestido nuevo, me ayudó a arreglarme el día del shower, me prestó su fuerza cuando la mía flaqueaba. Llegué al salón de eventos media hora tarde. El lugar estaba lleno de gente que reconocí, familiares de ambos lados, amigos que habían sido nuestros y que ahora claramente habían elegido su bando. Valeria estaba en el centro del salón con su panza de 7 meses bien visible, radiante en un vestido color durazno, Daniel a su lado con la mano en su espalda, el rol de futuro padre orgulloso que debió ser conmigo. Cuando me vieron entrar el salón completo se quedó en silencio, pude sentir todas las miradas clavadas en mí. Los murmullos empezando, Valeria se puso pálida, Daniel dio un paso hacia mí pero lo detuve con una mirada, caminé directo hacia ellos con la cabeza en alto, Laura detrás de mí como mi guardaespaldas, les di un regalo que había comprado. Un set de toallas para bebé, nada especial. Valeria lo tomó con manos temblorosas. Le dije en voz alta para que todos escucharan que les deseaba lo mejor, que esperaba que fueran muy felices con su familia construida sobre mentiras y traiciones. Que el bebé que venía en camino merecía padres honestos y que esperaba que aprendieran a hacerlo antes de que naciera. Daniel intentó hablar pero lo interrumpí. Le dije que había venido a cerrar este ciclo, a verlos a la cara y confirmar que había tomado la mejor decisión al alejarme. Que gracias a su traición había descubierto que merecía mucho más que un hombre capaz de mentirme durante un año y una hermana capaz de traicionarme por alguien que ni siquiera era suyo. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Valeria me llamó con voz quebrada, me rogó que esperara, que habláramos, pero yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Afuera del salón me derrumbé en los brazos de Laura, pero esta vez no lloré de tristeza sino de liberación. Porque finalmente había cerrado esa puerta, los había mirado a los ojos y había elegido mi paz sobre su culpa. Manejando de regreso a casa me sentí más ligera de lo que me había sentido en un año, seguía doliendo. Probablemente dolería por mucho tiempo, pero ya no era ese dolor paralizante que me impedía vivir, era un dolor que podía cargar mientras construía algo nuevo, algo mío, algo que nadie podría quitarme con mentiras. 2 meses después Valeria tuvo a su bebé. Me enteré por redes sociales que no había tenido el valor de bloquear completamente. Un niño que llamaron Mateo. Las fotos mostraban a una familia feliz. Daniel cargando a su hijo con lágrimas en los ojos. Valeria agotada pero sonriente en la cama del hospital. Patricia besando la frente de su nieto. La familia perfecta que yo no pude darles. Cerré la aplicación y no volví a buscarlos. Porque finalmente había entendido que su felicidad o su karma ya no eran mi problema. Yo estaba enfocada en reconstruir mi vida ladrillo por ladrillo, en aprender a confiar de nuevo aunque fuera difícil. En perdonarme por no haber visto las señales que probablemente nunca estuvieron ahí. Un año después del divorcio conocí a alguien nuevo, un maestro de música de otra escuela que me hizo reír por primera vez en meses sin sentir culpa por estar feliz. No fue amor a primera vista ni nada cinematográfico, fue lento, cuidadoso, construido sobre honestidad y respeto, cosas que antes daba por sentadas y que ahora valoraba como oro. Todavía hay días donde pienso en todo lo que pasó, donde me pregunto si Valeria y Daniel siguen juntos o si la culpa eventualmente los consumió, donde me duele pensar que hay un niño en el mundo que es mi sobrino biológico pero que nunca conoceré, pero esos días son cada vez menos. Porque aprendí que puedes sobrevivir a la peor traición imaginable, que puedes levantarte de las cenizas de tu vida destruida y construir algo incluso mejor, que el amor propio es más importante que cualquier relación. Que mereces gente en tu vida que te elija todos los días y no solo cuando les convenga. Daniel me pidió el divorcio diciendo que ya no me amaba y esa mentira me destrozó. La verdad de que había embarazado a mi hermana me destruyó aún más. Pero de esas ruinas salió una versión de mí más fuerte, más sabia, más selectiva con quien dejo entrar a mi vida. No los perdoné, probablemente nunca lo haré, pero lo solté, y en ese soltar encontré mi libertad, mi paz. Mi oportunidad de empezar de nuevo. A veces la vida te quita todo para enseñarte que no necesitas nada de eso para ser feliz. Solo necesitas elegirte a ti misma una y otra vez hasta que esa elección se vuelva tan natural como respirar. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like. Me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.